Tuc, tuc, Ay, tuc. esta luz está muy... Unos momentos. Y estamos en vivo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Historias de un LP. Nos da mucho gusto recibirlos esta vez un poco más tarde que lo habitual. Vamos a cambiar este semestre a un horario mucho más cómodo para todos nosotros. Esperemos que también para ustedes. El semestre pasado hacíamos estas charlas con ustedes a las 5 de la tarde y esta vez decidimos hacerlas a un horario pues más cómodo, al menos para nosotros, que es a las 7 de la noche o 7 de la tarde, según en donde ustedes estén. Y bueno, pues damos continuidad entonces a esta serie de pláticas muy interesantes y muy amenas que están siempre girando en torno a un disco en particular. El semestre pasado iniciamos esta iniciativa y creo que logramos una buena cantidad de comentarios, ¿no? Y sobre todo un intercambio muy interesante con ustedes, con estudiantes, con otros profesores, con público en general, acerca de nuestra pasión, que es la música, y que tiene muchas formas, ¿no? Tiene muchos géneros, tiene muchas maneras de manifestarse la música, y no solamente una. Esta vez hemos preparado para ustedes este semestre un ciclo al cual hemos denominado Rockeros, porque está dedicado a los rucos que les gusta el rock. Pero también, pues como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y entonces es la intención de compartir con ustedes, pues, experiencias, conocimientos, anécdotas con respecto a, pues, nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos con los discos y en especial con algunos discos que consideramos que son imperdibles, como el que vamos a tener el día de hoy y cada uno de los programas que haremos a lo largo del semestre. Entonces va a estar dedicado al rock, con discos que son, o yo diría que más que emblemáticos, estás obligado a escucharlo aunque no te guste, ¿no? Porque pues los que estamos en el área pues de la música, la composición, la producción, los negocios que tienen que ver con la música, todos nosotros tenemos que tener como referencia esos álbumes, ¿no? Desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista sociológico incluso, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el día de hoy ya se podrán imaginar. Tiene muchos géneros, tiene muchas maneras de manifestarse la música, no solamente. Perdón, se me está metiendo un audio por ahí. Gracias. Ya me estaba escuchando yo doble y pensaba que era mi esquizofrenia, pero creo que no, todavía no. Bueno, como les decía, yo creo que ya adivinaron de qué disco vamos a hablar, los que no sabían, yo espero que ya muchos lo sabían, porque Gil lo tiene atrás. Ni más ni menos vamos a hablar de The Wall, El Muro, un disco lanzado en 1979 por la mítica banda Pink Floyd, ya desaparecida desgraciadamente, ¿no? Aunque todavía viven algunos de sus integrantes originales, sobre todo, bueno, Roger Waters y David Gilmour. La banda ya hace tiempo que dejó de existir. Los reencuentros ya no se pueden esperar porque desgraciadamente algunos de sus miembros ya fallecieron. Entonces, ya no podemos esperar algún reencuentro. A lo mejor en alguna de esas todavía podemos ver alguna vez a Gilmour y a Roger Waters tocando juntos, pero pues la verdad todos sabemos que las relaciones entre ellos pues son muy malas, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en alguna de esas nos toca, pero pues se trata de un disco emblemático, como lo hemos dicho, y yo quisiera entonces introducir a mis compañeros que están el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a Gabriela Silva, nuestra directora de carrera de aquí del Campus Puebla. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Paso con Flavio Everardo, profesor de planta también de aquí del Campus Puebla. Hola, Flavio. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Voy ahora con Gabriel Rodrigo Gil Muñoz, que, bueno, es el encargado del estudio y es profesor de cátedra también aquí. Y, bueno, pues es la persona que está encargada también de los controles de esta nave. Muchas gracias, Gil. No, hombre, con mucho gusto estar otra vez aquí en Historias de un LP.
Muchas gracias. Y damos una bienvenida súper especial y calurosa a Yair Cabra, que, bueno, ahora es profesor de aquí, del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, pero hace algunos ayeres, no muchos, fue alumno y es alumno egresado de nuestra carrera, ¿no? Un gran alumno y ahora un gran profesor. Muchas gracias por estar aquí, Yair. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Pues la primera vez y qué emocionado de estar aquí con ustedes. Pues no será la última, te lo aseguro, porque serás requerido varias veces. Bueno, pues como decíamos, bueno, estamos hablando de un disco emblemático, un disco que para mí, por lo menos, fue así como un antes y un después. La primera pregunta obligada que habría que hacer es, ¿cuándo escuchaste este disco? Porque, bueno, yo tenía pensado preguntar qué hacías en 1979, pero el gran problema es que supongo yo que ustedes todavía no habían nacido en 1979, ¿no? Yo sí ya había nacido, tenía un añito en 1979, ¿no? Pero pues no, aunque sí nací literalmente con música, pero no fue con ese disco, así que no fue el primero que escuché. Pero bueno, vayamos con Gaby. Gaby, ¿cuándo escuchaste este disco por primera vez? Pues la verdad es que la primera vez que lo escuché fue en este gran concierto del muro, ¿no? Del muro de Berlín y todo esto. Tenía yo 10 años, creo. O sea, en el 90, 89, no estoy muy segura del año. Que se televisó y que a mí me pareció como, o la recuerdo como mi primera experiencia más como cautivante de la música. A mí me parecía que era como todo un momento histórico y que todo el mundo estaba ahí, y que lo estaban televisando, ¿no? O sea, fue como una cosa que yo sentí que era el momento que yo estaba viviendo de la historia. Pues ciertamente a los 10 años la verdad es que Roger Waters no me implicaba como un rockstar o un hombre o alguien así, pero debo de decir que sí, el concierto me pareció como así, como decir, estoy viendo algo que luego le voy a poder contar a mis nietos, ¿no? O algo así. Increíble. Flavio, cuéntanos, ¿tú cuándo escuchaste este disco por primera vez? Ayer cuando no tenía, no, es cierto, mientras preparaba clase, no, no, la primera vez que llegué a escuchar algo de Pink Floyd, pues, sobre todo la canción, de todas esas canciones icónicas, fue a la par que conocí precisamente muchas bandas como Scorpions, Metallica, eh, ah, por aquí se me fue el nombre, pero fue gracias a un amigo de uno de mis mejores amigos, Juan Pablo Telles. De hecho, acá está su cumpleaños hace una semana. Su papá, obviamente, coleccionista de vinilos, tenía pues, tenía un muy buen equipo de sonido para aquel entonces. Digamos, yo tendría, desde lo conozco, me dio Juan Pablo de los 7 años, hemos sido amigos de toda la vida, por ahí de los, yo le calculo que por ahí de los 10 años o 12 años. Pero pues, entonces eso pudo haber sido entre el 98, 2000, 90 por ahí, que ahí fue cuando más yo empecé a conocer. O sea, yo realmente era muy, muy alejado a la música. O sea, mis papás tenían sus cassettes, sus gustos, que obviamente no voy a revelar, pero pero pues cuando realmente pues quería conocer otro tipo de música, pues más que nada mi amigo Juan Pablo, oye, mira, mi papá me prestó este disco y mire, lo ponemos el vinilo y yo hasta entonces, te deja tu papá tocar eso porque se ve muy caro, ¿no? No, sí, o sea, y ahí pues ahí empecé, ahí fue lo que me empecé a conocer y pues creo que su portada siempre me llamó la atención. Creo que pues obviamente la portada tiene pues digo, sobresalta, creo que es por otras, ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo tuve contacto con este álbum. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ahorita seguir platicando, pero queremos saber, por ejemplo, les hago la pregunta abierta tanto a Gil como a Yair, que son más o menos de la misma edad, ¿no? Creo que Yair es un poquito de una generación antes, o no sé si Gil, pero están casi de la misma generación. ¿Ustedes cuando escucharon este disco? Sabemos que, por ejemplo, Yair es así un fanático de Pink Floyd, ¿no? Y tienes ahí toda una serie de colecciones muy interesantes, Yair. Así es, pues cuando lo escuché,
Pues descargado ilegalmente de plataformas digitales. En No, Napster. sí, justamente para mis alumnos que estamos viendo en Napster ahorita, ¿no? Pues fuera de broma, creo que sí. Algo chistoso es que yo recuerdo mucho que cuando estaba muy chiquito, que uno iba, no sé, a algún lugar, no sé, bueno, McDonald's o algo así, pues yo escuchaba de repente una canción ahí que no me gustaba en ese entonces, que era Another Brick in the Wall, parte 2. No me gustaba por este acorde que siempre está sonando, el re menor, y como que se me hacía un poquito tétrica, ¿no? Pues la voz, el coro de niños se me hacía un poquito raro, pero es de esas canciones que están grabadas y ya cuando creces que ya eres capaz de tú buscar tu música y todo esto, en mi caso pues ya de buscar ahí en internet pues tus canciones, de esas que recordabas en MTV, dije, ¿y esta canción, pues cuál es, no? ¿Será el famosísimo Pink Floyd? Tenía, no sé, tal vez como 12, 13 años. Y ya dije, no, pues a ver, Another Brick in the Wall. Y descargué Another Brick in the Wall parte uno y dije, como que sí es, pero no es la que escuché. Y ya luego descubro que hay un álbum que se llama The Wall, de una tal famosísima banda Pink Floyd. Y dije, pues a ver. Entonces estaba en la secundaria, seguramente, eh, por ahí de segundo año, tercer año de secundaria, que empecé a meter en todo este rollo de, pues, rock progresivo y tal, que lo descubrí y al principio fue medio raro escuchar The Wall, no estaba como acostumbrado a escuchar un disco tan especial que tienes que escuchar canción tras canción, pero finalmente pues soy fan, ¿no? Ahí está mi rompecabezas de The Wall, tengo una libreta ahí de Dark Side of the Moon, un libro de The Wall aquí. He ido al concierto 2 veces, más uno de Roger Waters con diversos hits de Pink Floyd, y pues es una de las razones por las cuales yo y creo que muchos estamos aquí. Muchas gracias, Jair. Bueno, pues nos queda Gil. ¿Tú cuándo escuchaste este disco? Uf, no, pues es que Pink Floyd lo conoces desde antes. Bueno, yo lo conocí desde antes porque lo escuchas, no sé, en una película, escuchas al primo, al tío que es que es fan, pero pues no te preguntas, por ejemplo, en mi caso yo no me preguntaba quién era, solo lo escuchaba y sin entender decía, ah, pues me gusta, es Pink Floyd, ¿no? Pero escuché el álbum completo hasta la universidad. Y bueno, tengo una anécdota ahí, bueno, se las cuento. Yo estaba en mi primer semestre de la carrera, tenía un amigo muy, 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 muy fan de Pink Floyd, y, y él me presta la película, el DVD de Pink Floyd The Wall, y me dicen, ¿cómo crees que no la has visto? Tienes que verla. Y un día, para los chicos del TEC que no conocieron el antiguo Residencias, era un edificio que estaba ahí cerca de Vía San Ángel, en donde había unas áreas comunes y una de esas áreas comunes era una sala de cine. Entonces un día, pues vamos a hacer noche de películas y nos poníamos a ver películas, las peores tantas que me dan pena admitir que las vi. Pero en una de esas yo llevaba el DVD y dije, ah, pues voy a proponer ver esta. Y pues era una obra maestra comparada con la tanta porquería que vimos, ¿no? Pero eran noches que veíamos 5 o 6 películas y no dormíamos. Entonces yo vi The Wall por primera vez a las 3 de la mañana, nos echamos toda la película, pero antes de ver la película era Pink Floyd. Y después de la película fue, wow, eso es Pink Floyd, porque ya lo entiendes en otro contexto. Entonces, de ahí ya fue que me pregunté, bueno, desde antes que ya conocía, pero ahora sí lo veía con otros ojos, ya veía el álbum como un concepto, ya no lo veía como este círculo con canciones que aunque me gustaban, no entendía al 100% todo el concepto del álbum. Y bueno, ya aparte de todo esto, pues ese mismo día teníamos clases 8:30 de la mañana y aprovecho el espacio, si está viendo mi profesora de física, de la física,
Una disculpa pública si me vio quedándome dormido en su clase porque no dormí toda la noche por ver películas, incluyendo The Wall. Excelente. Bueno, lo que pasa es que tenemos que decir que aquí en este disco pues tiene un elemento muy raro, que es que después se hizo una película. Y el disco salió en 1979 y en el 82 se hizo una película, digamos, se adaptó más bien, ¿no? De hecho, la película no sigue exactamente el disco. Hay algunas cosas que no están, hay otras cosas que, o sea, no están en el disco, hay otras cosas que no están en la película. Pero digamos que la historia, si se puede llamar una historia que se cuenta en el disco, es básicamente la misma. Es la de un personaje. Todos los discos que valen la pena, por lo menos de Pink Floyd, tienen esta idea de ser un disco conceptual. No son discos donde son varias canciones y que una canción no tiene que ver con la otra. Pink Floyd siempre se ha caracterizado o se caracterizó, ¿no? Porque sus discos tenían un concepto y sobre ese concepto giraban todas sus canciones y todas ellas hacían, digámoslo así, un un escenario, ¿no? Para discutir, entre comillas, o para que se pusiera ahí algún tema, ¿no? Por lo menos así fue lo que les funcionó, por ejemplo, con Dark Side of the Moon, ¿no? El disco que siguió después, que es Wish You Were Here, sigue esta misma idea, y así los demás, no todos, digamos, con la misma calidad o con el mismo logro, por ejemplo, pero The Wall yo creo que es uno de los discos que recupera esto a un nivel muy bueno, ¿no? Y en 1982 se plantea entonces hacer una película, y entonces esto me da paso para que Gil nos diga la primera pregunta, la trivia de la noche, que tiene que ver con esto que estábamos platicando. Exactamente, Oscar. Justamente tiene que ver sobre la película. Para todos los que nos están viendo en Facebook Live, sabrán que tenemos una dinámica de 3 preguntas. La primera persona que conteste estas 3 preguntas de forma correcta, les haremos llegar un regalo sorpresa por parte del equipo de producción musical del Tec Campus Puebla. Y va la primera pregunta. ¿Quién fue el director de la película Pink Floyd The Wall? Con un googlazo rápidamente la van a contestar, pero recuerden que hay que tener las 3 respuestas correctas y el primero que las conteste será el ganador de este premio sorpresa. Aquí estamos al tanto de los comentarios a ver quién es el primero. Yo les quiero contar algo muy chistoso sobre la película. Adelante. Bueno, mi educación chilanga fue muy extraña y para la secundaria yo iba en la escuela más extraña que se puedan imaginar porque era una escuela como católica, pero hippie, pero no tanto, pero entonces era una mezcla así entre Montessori, católico, hippie, todo lo que podíamos agarrar lo mezclamos en el mismo lugar. Y entonces mi maestro de matemáticas de primero de secundaria era un chavito de 22 años, que pues cuando uno tiene 12, uno de 22 sí era como grande, pero seguía siendo un chavito. Y mi maestro de música era horrendo. De hecho, yo entré a la Nacional de Música con música reprobada. Y entonces un día falta el profesor de música y pues al maestro de matemáticas lo meten a que nos entretuviera durante 50 minutos. Oh. Y entonces llega con una película, ¿no? Ya saben, el VHS, no sé si sepan porque igual ustedes son muy jóvenes, pero el VHS así en la tele del salón y pone la película de The Wall. No me ofendas, Gaby, sí lo sí conocí. Sí nos tocó. Hasta el beta, Gaby, no te preocupes. Exacto. Entonces fue como, ya saben, o sea, ver esa película, ¿no? We don't need no education. En primero de secundaria, en la escuela, que el profesor de mate nos hubiera puesto, o sea, me voló la cabeza. Fue el tema de conversación de toda, porque además el mismo día teníamos toda la secundaria música, como que el profe de música solo iba un día a la semana y pues todos teníamos clase de música, no fue ese día, y a todos nos pusieron la película de The Wall. De verdad fue una cosa como que yo decía, o sea, me acuerdo de esta escena donde se burlan, ¿no? Poetry, ¿no? ¿Qué está escribiendo? Poesía.
Y todos, ja, 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 ¿no? Y tengo muchas escenas de ese día grabadas de, puede ser posible que esto me estén poniendo en la escuela. Lo agradezco mucho, gracias a mi profe de mate de primera y secundaria y a mi escuela hippie rara que decía, bueno, pues pónganle de Wall, ¿qué más da? Y por eso acabaste siendo directora de carrera, ¿no? Promoviendo la educación entre los chavos. Exacto, claramente, ¿no? Pero sí, o sea, ya sabes, de repente te ves a ti mismo en un uniforme, en una escuela, viendo algo que está en contra de eso, como... Porque, pues sí, ciertamente íbamos de uniforme y estas cosas que... O sea, no era tan Montessori entonces, ¿no? No, era una cosa, les digo que era como mete todo en una licuadora y haz una escuela. Okay. La paso muy bien, por cierto, pero... Suena divertido. Bueno, yo, por ejemplo, no les conté, pero la primera vez que yo escuché el disco, yo creo que yo tendría como 6 años. Gracias a un amigo, mi amigo de toda la vida, digamos que yo la mitad de mi infancia crecí en su casa y él la otra mitad en la mía, ¿no? De que realmente estábamos siempre, o él en mi casa o bien en la suya. Y bueno, pues nuestros padres habían sido de la época, ¿no? Y pues les gustaba esa música, era genuino. Yo no recuerdo en mi casa haber visto The Wall, pero sí en la de mi amigo, Alejandro. Y a él le gustaba muchísimo, o sea, y le gustaba mucho. Y entonces lo escuchábamos ese y otros discos, ¿no? Pero no recuerdo, o sea, pero a mí no fue tan impactante, creo, porque estaba tan pequeño que todavía no podía yo como retener todo así muy bien y para mí el interés era, o sea, como que era disperso. Pero sí me acuerdo, y creo que en eso coincido contigo, de la primera vez, así, la primera vez que yo vi la película, nunca se me va a olvidar. Es así, nunca, jamás en la vida se me va a olvidar. Y todavía tengo las imágenes, ¿no? Como las sentí en ese momento, porque si vuelvo a ver la película ya no es lo mismo, ¿no? Pero las recuerdo como las vi la primera vez, y eso fue a los 8 o 9 años, que ya había salido la película en el 82, pero estamos hablando que habrá sido que como el 86 cuando yo la vi, y justamente estaba este amigo en mi casa, y llegó un tío que es mucho menor que mi mamá, es hermano de mi mamá, pero es mucho menor que ella. Y digamos que yo era un niño y él era un adolescente, ¿no? Y entonces habían rentado en el videocentro del barrio, como se llamaba, ¿no? Donde se rentaban las películas del barrio, ¿te acuerdas? Que eran betas seguramente, no eran VHS, Ni becha, sí. ¿no? Y entonces rentaron esta porque a ellos les gustaba Pink Floyd y todo este rollo. Entonces estábamos ahí solos en la casa, mi mamá, mis papás no estaban de acuerdo, pero estábamos nosotros. Y entonces dijeron, no, pues traemos esta de Pink Floyd. Y como sabíamos nosotros que era Pink Floyd, pero no habíamos visto la película, dijimos, sí, queremos verla, ¿no? Bueno, la vimos en la sala de mi casa, ¿no? Ahí tirados en el piso y viendo la película y fue increíble, pero fue un shock para mí, ¿eh? Yo ese día tuve pesadillas impresionantes. Me acuerdo que yo tuve pesadillas, pero sobre todo con las animaciones, que yo no las podía como procesar todavía a esa edad, ¿no? Sí, yo también recuerdo, o sea, como esto cuando salen con la máscara todos, ¿no? En esta tira sin fin, las animaciones, ¿no? Cómo va saliendo como carne. Si no han visto Pink Floyd de verdad, vean la primera vez con ojos de asombro. O sea, yo desearía volver a tener la primera vez. Por ejemplo, a mí me impactó la escena donde están las dos rosas que simboliza al hombre y a la mujer. Es Donde la bellísima esa mujer se escena. come al hombre, o sea, y todo este juego así metafórico, a mí me parecía impresionante, pero además me daba miedo. O, por ejemplo, toda la marcha de los martillos, estas evocaciones de nazistas, autoritarias, o sea, que a los 8 años, pues tú no le puedes dar, o sea, no tienes todos los referentes históricos como para entenderlo, pero lo que te quedas impactado es nada más por lo visual, ¿no? Oye, yo creo que todos tuvimos un amigo con el que veías películas que creo que en tu casa nunca te ponían, ¿verdad? Entonces, sí, coincido, creo que sí hay. Y precisamente son esos los momentos donde creo que
no entiendes qué está pasando porque como se te abre el mundo y dices, ah, caray, ¿qué es esto? Y obviamente creo que lo abstracto de, pues bueno, de esta y otras películas, pues en su momento, cuando es la primera vez que las agarras, creo que sí impacta. Yo coincido, creo que con esas escenas que comentas, Oscar, creo que sí, son escenas que no se te pueden borrar. Les Fíjense comento que que, aquí en el chat, perdón, sí, nos están pidiendo que si los alumnos que si ven la película les vamos a dar puntos extra. Más bien, lo que vamos a decir es que si no la ven, les vamos a quitar puntos. No es lo mismo, ¿eh? El punto es, no la han visto, te quito puntos. Ya la viste, te quito puntos, ¿no? De acuerdo, Voy a aplicar la que me... es el precio de admisión al examen final. Tienes que decir que... Exacto. no se voy- gradúan si no ven la película o no escuchan el Exacto. álbum completo. Eso. Uno no puede tener así subtítulos si no escuchó el álbum y vio la película. Sí, requisito de graduación, obligado. Exacto. Deberíamos hacer una lista de discos de requisito de graduación. Eso y enrollar cables. Si no sabes enrollar un cable y no has visto The Wall, entonces no te puedes graduar. Prender la API, por favor. Skills básicos de la carrera. Fíjense que a mí me pasó, mi experiencia con The World no fue tan fascinante ahora que escucho la de ustedes, porque la película, la verdad es que no soy tan fan de la película. La vi una vez, sí me asombró, me impactó muchísimo, pero como que ya sabía mucho de la historia de The Wall, entonces como que no fue tan impactante, ¿no? Como que me spoileé yo solito muchísimo antes de verla, pero sí, o sea, las animaciones y todo eso, personalmente una de las partes que más me gusta es justamente The Trial, el juicio, donde aparecen todos los personajes involucrados en todo el disco y es de mis partes favoritas en vivo, en el álbum y todo. Pero creo que no lo disfruté tanto, el disco en particular, porque ahora sí no es broma que creo que sí lo descargué ilegalmente, por canción, todo por separado. Entonces, creo que ahí pierde todo el chiste, ¿no? The Wall no lo puedes escuchar, no puedes, hay canciones como Bring the Boys Back Home, Is There Anybody Out There, que no tienen sentido de verdad si las escuchas separadas, o sea, eh, y tampoco tiene sentido si escuchas la anterior y esa, o sea, de verdad es un hilito, ¿no? Que tienes que ir escuchando porque, como les digo, descargué, conseguí las canciones de Another Brick in the Wall parte uno, parte 2, parte 3. Yo decía, pero ¿por qué suenan igual si parece que son tres canciones diferentes? Y yo decía, ¿será que es una versión por ahí filtrada de algún demo o algo así que después se convirtió en Another Brick in the Wall parte 2? Y ya cuando por fin, eh, mi papá también es muy fan de The Wall, de hecho fuimos juntos al concierto en 2012 en el Foro Sol. Antes de eso me dijo, oye, cómprame el disco de The Wall. Pero en esa ocasión que fui a Mix Up no estaba el disco original, sino estaba el en vivo en Berlín, donde toca Scorpions, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Sinéad O'Connor, etc. Y entonces claramente una de las canciones que yo más quería escuchar era Another Brick in the Wall parte 2 y escuchar a la gente cantando We Don't Need No Education, bla, bla. Y sale la voz de Cyndi Lauper que a mí no me gusta. Y es como de, me acaba de romper toda mi fantasía de escuchar esta canción, ¿no? De verdad, ese disco, el Live in Berlin, no me gusta nada. Y como que rompió ese sueño que tenía de escuchar The Wall hasta que finalmente compré el disco, el de estudio, el disco uno y el disco 2 de estudio. Y dije, a ver, de principio a fin, y ya, cambió toda mi percepción de The Wall, que es un disco que tienes que escuchar tal cual como si fuera un libro, ¿no? De la hoja uno a la última hoja. No hay otra manera de escucharlo, de verdad. Sí, creo que también estábamos en una época donde realmente los discos tenían como dices tú, esa historia, esa narrativa, tenían un mensaje, o una serie de mensajes a lo largo de todas las letras. El orden importaba muchísimo. Vaya, hasta los libritos que venían en la portada, o sea, tenían un papel importante en el desarrollo del álbum, en tu experiencia del álbum, la portada, la contraportada, o sea, el imprint del disco, o sea, y hoy no solamente hoy en día, pues ya los discos ya están a punto de estar nada más en museos, ¿no? Pero
pero de hace una década para acá se manosean mucho los discos en cuanto a esta canción aquí, esta acá, esta creo que es hit, esta no, esta que, o sea, ya no tienen, ya ni siquiera cuentan algo, ¿no? Entonces creo que sí, coincido, hago un paralelismo con otros discos que escuché, yo creo que tal vez en su momento, o sea, igual de, digamos, de medios dudosos, de procedencia dudosa, en donde precisamente era un track aparte aislado, luego otro track aparte aislado y no tienes esa secuencia, ¿no? No podías agarrar el mensaje y creo que sí, que aquí estamos de un disco precisamente que tiene una, pues sí, tiene un guión detrás, ¿no? Hay canciones como Empty Spaces, la que menciona Oscar, la de las florecitas, la animación con las flores, que o sea, si se quitan por un momento la playera de soy fan de Pink Floyd y escuché The Wall de principio a fin, si se pueden a pensar, esa canción solita es como de, está rara que esté en un álbum, ¿no? Ujú. No es tu canción típica de un álbum y no por la época, ¿no? En general. Es como de por qué hay una canción instrumental donde solo hay guitarras y unos cuantos sintes ahí y es como de, "Ujú, ¿y qué hace esa canción?" Pero ya que tienes el contexto de todo, es una canción, o sea, de mis favoritas incluso del disco. Es una cosa preciosa. Y el solo. Sí, claro. El Sí. solo de Gilmour ahí es fantástico. Que esa es otra cosa también, ¿no? O sea, Pink Floyd de por sí es un grupo que se sale, digamos, que tiene su sello propio y que para la época rompe con lo que se acostumbraba. De hecho, si se escucha el primer disco de Pink Floyd, a mí me parece un disco bastante malito. Es que hay una especie como de culto a ese disco porque es el único disco donde está la banda original, pues, ¿no? Con Sid Barrett. Pero a mí me parece un disco bastante, no malo, sino muy, muy normal para su época. Y ya a partir de estos discos que estábamos hablando, es un concepto distinto. Entonces, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de David Gilmour es que no es un guitarrista súper mega virtuoso en el sentido de que es súper rápido y vas a tener unos solos impresionantes en el sentido de que, o sea, de que huele y todo eso. Al contrario, es una persona que disfruta cada nota, ¿no? Son notas largas, pero con un timbre que tú sabes que es David Gilmour, no puede ser nadie más que David Gilmour, ¿no? Y eso también nos enseña que en la música no se trata de copiar al otro, obviamente te inspiras del otro, pero vas trabajando y trabajando hasta que llegas a un sonido propio y ¿quién no o sea, tú puedes poner o sea, no sé, a 5,000 grupos y de pronto pones Pink Floyd y todo el mundo sabe que es Pink Floyd, así, ¿no? Pero bueno, entonces, pasando, bueno, ya aquí Emilio Cantón ya recurrió a la Pirateca, ya se la descargó o algo así, ya la va a ver, dice, ¿no? Está en Vimeo también, si la quieren ver, digo, no estoy recomendado que vean Pirateca, pero pues ahí está, alguien la subió, la pueden ver, yo la vi el fin de semana pasado, recordé muchas cosas, reví, ¿no? Es una película que digamos que la puedes ver a los 8, a los 12, a los 20, así, y llegar a, supongo yo, a los 70, y siempre vas a encontrar cosas distintas porque está hecha así, ¿no? Gaby, ¿quieres decir algo? Como que resignifica, ¿no? O sea, tal vez según tu stage en la vida, ¿no? Vas encontrando como ciertos significados. Y justo también quería retomar un poco esta parte del álbum, ¿no? Creo que cuando se hace The Wall se pensaba en este como LP, como en un objeto, un arte objeto completo, que tuviera justamente, digamos, todo la letra, que tenga todo este concepto, todo el arte detrás. Era justamente una obra como un arte objeto completo. Y entonces encontrarla en Napster o escucharla de repente, no sé, o en Spotify o en algún streaming, se pierde un poco este concepto del arte objeto, ¿no? Y creo que alguien que le entra en el streaming sí pierde significado, ¿no? Sí entiendo esta parte que dice Jair. Y entonces creo que sería muy bonito ponernos, o sea, preguntarnos o cuestionarnos hoy en día qué podríamos
como hacer como un arte objeto, y lo importante que de repente es el significado o el símbolo que acompaña a la música, no solamente Claro. la música per se. Y siguiendo tu línea de que estás proponiendo, yo quería decir, por ejemplo, que se perdió la parte aurática del disco, ¿no? O sea, más allá de la música. Porque yo sí recuerdo, y creo que eso se los voy a presumir, pero de los que están aquí, ¿no? Aquí, tal vez por lo que han platicado, no tuvieron el disco de vinilo original, pues el que salió, que era un disco doble. Pero yo sí lo escuché en ese formato, pero no tenía ni idea de ápice de lo que empezó a explicar, ¿no? Pero entonces sentarse, ¿no? O sea, antes era agarrar el disco y entonces cuando lo abrías, porque estaba, o sea, era todo blanco, ¿no? Y venían los dibujos de los personajes, estos que hablaba Jair de Trial, venían ahí puestos, entonces lo abrías, entonces era todo un culto, ¿no? Y eso tenía totalmente relación, ¿no? Con lo que estabas escuchando, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos personajes que salen en la película al final de Trial, no eran novedosos cuando los veías ya en la película, porque los habías visto en el álbum. Entonces, incluso llegabas a dudar que si había sido simultánea la aparición de ambos, ¿no? Y después de eso también todavía recuerdo cuando salió ya la versión en CD, que también eran discos gordos entonces, y eran dobles también, y los sacabas y tenían el librito y todo eso. Ya se perdió un poco el aura porque todo ya era reducido, pero ahí seguía, ¿no? Todavía. Después cuando compré, o yo no sé si yo lo compré o no, pero estaba ahí en mi casa el concierto de Berlín, ¿no? Que también fue aurático. Creo que lo que le falta, o sea, Yair a lo mejor lo vio desde otro punto de vista, pues porque a él no le tocó vivir esa parte, pero quien nos tocó, por ejemplo, Gaby inició su comentario ahí, pues significaba también pues toda esta situación de que fuimos niños de la Guerra Fría, ¿no? Nos tocó un mundo que estaba dividido entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Y entonces así crecimos, ¿no? Con la idea de una tercera guerra mundial, con la idea de que siempre estaban en pugna, con que Rocky vencía a Draco y Draco vencía a Rocky, y toda esta idea entre rojos y azules, rojos y azules. Y de pronto se cae el muro y es el símbolo de que ya no hay esa guerra fría, de que ya no hay esa división. Entonces el muro se volvió una situación conceptual muy fuerte, muy poderosa, y entonces el hecho de que se cantara The Wall cuando se había caído un muro 8 meses anteriores, sí era así como algo impresionante, era algo que se esperaba, ¿no? Entonces sí fue muy simbólico, no sé cómo tú lo viviste, Gabriel. Sí, yo te digo, yo siempre sentí que era como el hito de la historia, cómo lo habían televisado, cómo todo el mundo lo estaba viendo, no era como una noticia que todo el mundo estaba viendo, pero creo que además de ello, el simbolismo que representaba el álbum per se y buscarle un sentido atrás, es algo que de repente hemos perdido mucho en la música. O sea, como la música que escuchamos, ¿cuál es el símbolo que tiene atrás? ¿Cuál es el sentido oculto? ¿Cuál es la siguiente capa, digamos? ¿No? Porque pues puedes escuchar The Wall sin saber nada y escucharlo y decir, ah, pues está chido. Pero cuando te metes más allá, es como todo otro, o sea, otro mundo, ¿no? El inframundo de la música, que me parece que es lo más interesante de este disco, ¿no? No es la música per se, no es la producción per se, o sea, es todo lo que se construyó para darle significado. Y creo que esa parte hoy en día nos falla mucho. Miguel Osvaldo Sáenz, que es profesor también del área de comunicación, nos pone un comentario y dice, quizá la experiencia del arte objeto del álbum se volvió algo más exclusivo, que no es para todos. El actual culto al vinilo, si tiene algo de auténtico, es la recuperación del objeto de contemplación. Pues yo coincido con Miguel. Sí. Y creo que esto nos da también paso para nuestra segunda pregunta de la noche, ¿no? Que está a cargo de Gabriel. Claro que sí. Vamos con la segunda pregunta. Recuerden contestarlas todas correctamente para ser ganadores del premio sorpresa.
La segunda pregunta es, durante la producción del álbum, ¿qué integrante fue despedido aunque siguió trabajando en el proyecto? Repito, durante la producción del álbum, ¿qué integrante fue despedido aunque siguió trabajando en el proyecto? Muy bien, pues muchas gracias, Gil. Yo tengo una pregunta para todos ustedes, no sé quién la quiera contestar, pero, o todos si la quieren contestar, cada quien su versión. Hemos dicho ya que este álbum, pues es un álbum conceptual, ¿no? Y como toda buena obra de arte, los significados no son concretos, los significados son abiertos y pueden dar para mucho. Pero es claro que el muro en este disco, pues es una metáfora de algo, ¿no? El muro no se refiere a un muro físico en realidad, aunque a veces se pueda tomar como tal, pero la historia que se va contando, para quienes no lo sepan mucho, es la historia de un rockstar, ¿no? Que se llama Pink, ¿no? Y su desarrollo, ¿no? Y entonces, pues cada una de las canciones va contándonos una parte, ¿no? De su vida, o no narrándolo exactamente lo que ha pasado, sino más bien cuestiones sentimentales. Pero la idea del muro siempre está puesta ahí. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿cómo ustedes interpretan la idea de este muro? ¿Cómo ustedes la han, quizá ha ido cambiando de la primera vez que se la escucharon a ahora es muy distinta? No sé quién tuviera o nos pudiera compartir su propia interpretación de lo que este disco pudiera llegar a querer expresar. Jair, adelante. Pues como cuando yo la primera vez que lo escuché, pues estaba chiquito, ¿no? Y pues uno está estudiando historia en la secundaria, Segunda Guerra Mundial y todo eso. Entonces, como que de un inicio uno lo relaciona, aparte por las épocas, que, bueno, pues un muro, pues, y la caída de un muro, pues, ¿qué más puede ser que la caída del muro de Berlín, ¿no? Aparte del concierto de The Wall en Berlín, como que estuvo muy relacionado, ¿no? Eh, pero pues ya que lo escuchas, pues es nada más y nada menos que la historia de Pink, de cómo todos sus traumas eh, bloquearon su mente, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que, eh, bueno, ya una vez que uno lo escucha varias veces y sabe el trasfondo de las canciones, es que de repente en el primer disco, justamente la última frase que dice Pink, o bueno, o vocalizado por Roger Waters, es Goodbye, porque justamente, y si ven el show en vivo, es cuando se pone el último ladrillo en el muro, y, y a partir de la primera canción del segundo disco, es un ambiente muchísimo más oscuro, más deprimente, y sientes como el encierro de este personaje en su mundo, ¿no? Él está perdido totalmente en esa imagen que él creó desde un principio que es algo que solo está en su cabeza, ¿no? Cómo se volvió loco él a partir de los traumas de su madre, de su amante, de su papá que murió en la guerra, que lo abandonó, y de toda la gente que lo obligó a ser un rockstar que parece ser que de un principio no quería hacer, sino que la vida lo llevó a este mundo de drogas, sexo y rock and roll, pero con unos traumas que al final pues lo pone en tela de juicio, ¿no? De todo eso te costó tanto estar aquí y toda la gente a la que hiciste sufrir, pues ahora tú tienes que pagar el precio de ello, ¿no? Excelente. Bueno, alguien más, no sé, que lo haya procesado de otra manera, porque creo que lo importante de estos discos, por ejemplo, de Pink Floyd, sobre todo y también, por ejemplo, Wish You Were Here y, por supuesto, Dark Side of the Moon, es que dan para podernos a platicar y cada quien dar su interpretación de esta canción, sobre qué es, qué quiere decir, etcétera, etcétera. No sé, por ejemplo, no sé si tienen alguna canción en especial que les parezca que ha ido cambiando de significado para ustedes con el tiempo, o que, no sé, ¿cómo lo ven? Creo que Comfortable Numb, al menos de mi lado, como que va tomando sentido. O sea, conforme vas creciendo y pues que estás como en tu mundo, ¿no? Y es como de ponte las pilas. Hay mucho allá afuera
que no está en tu cabeza. Y es como, sí, es como de, pues disfruta, o sea, es como mucha eh, la comparación, pues, de que él está perdido en su cabeza, pero de verdad luego te pones a pensar, dices, pues, hay que despertar, hay que vivir, hay que, como si tú estuvieras perdido en tu cabeza, tal como el personaje. Porque, por ejemplo, hay una canción que ha sido siempre para mí de unas de mis favoritas y que, por cierto, hace poquito, muy poquito, unos cuantos semanas o meses, eh, Roger Waters volvió a grabar ahí en su estudio y está ahí en su canal de YouTube en una versión que me pareció fantástica, que es la canción de Mother, ¿no? Justo yo iba a Eh, decir Mother. adelante, adelante. No, o sea, creo que esa relación y esa construcción para mí ha cambiado mucho, ¿no? O sea, qué canción, como que originalmente lo que más me impactó fue Another Brick in the Wall, ¿no? Y era como por estas escenas de la escuela y toda esta parte, pero después Modern me tocó diferente, ¿no? O sea, y ha ido como cambiando en esa construcción. Bueno, porque para los que no han escuchado, es una canción muy fuerte, ¿no? Sobre todo para una cultura como la mexicana, ¿no? O latina, porque es el cuestionamiento de un hijo a su madre por la sobreprotección, ¿no? Que de alguna u otra manera no lo deja crecer como se debe crecer, ¿no? O sea, que lo está siempre protegiendo, o sea, no, evitando que se enfrente a las situaciones que tiene en la vida, ¿no? Pero es una canción al mismo tiempo como de o sea, no es un grito de quítate, sino es como una Cuestionamiento. muestra de cariño también. Es una canción muy bonita, o sea, realmente como canción es muy hermosa, ¿no? No es una canción dura, sino es una canción más bien tierna. Y por ejemplo, a mí me pareció fabulosa la versión que hizo Sinead O'Connor en el concierto. A mí me parece muy buena. Después descubrí que ese concierto, nosotros vimos una simulación. Ese concierto no fue exactamente así. Y entonces, Sinead O'Connor no cantó en ese concierto porque se fue la luz, ¿no? Y entonces le dijeron que saliera y que nada más moviera los labios y se negó ella a hacer eso. Y entonces lo que nosotros vemos en el video en realidad es el ensayo que se llevó un día antes, ¿no? Y entonces habría que verlo así. Pero bueno, esos son pequeños datos que bueno que no los puso Gil como pregunta, pues ya le hubiera dado la respuesta. Se fue 2 veces la luz en el A evento. mí me gustaría como un poco este sentimiento del muro, pues Flavio vivió muy cerca de Berlín, ¿no? Ahí a la vuelta, ¿no? Porque creo que además para los alemanes o la cultura alemana en general o los berlineses en específico es como mucho más significante, ¿no? Pues, híjoles, yo que estuve por allá, a mí la historia de la Guerra Fría me atrapó, de veras, ¿no? Desde que puse un pie allá, empezaba a entender la cultura de ellos, que pues, es diferente, hay cierto diámetro entre la nuestra y la de ellos. Pues yo tenía 22 años cuando cayó el muro de Berlín, o sea, pues yo qué iba a estar pensando en eso, ¿no? ¿Qué iba a saber cuando el mundo estuvo dividido en dos? Como decía Oscar, que tal vez para nosotros como mexicanos pues, estaba lejos, pero al ser vecinos de Estados Unidos realmente todo nos impactó. La carrera espacial en su momento, la carrera tecnológica, el ajedrez. O sea, Jair, ajedrecista aquí. O sea, hasta el ajedrez tuvo un impacto significativo durante la Guerra Fría. Pues obviamente el tema, pues la división del territorio de Alemania como vil botín de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entonces, hay muchísimos elementos, pero bueno, yo sí, yo viví en Potsdam, está a unos cuantos kilómetros, 15 kilómetros de Berlín. De hecho, pues para llegar a Potsdam hay que llegar a Berlín, entonces de ahí tomas el tren. O sea, no hay, Potsdam es tan pequeño que no tiene un aeropuerto, ¿no? Y no, todavía se ven los resultados de la Guerra Fría. Es una ciudad muy,
para que se den la oportunidad de ir y hayan conocido otras diferentes ciudades de Alemania. Incluso muchos alemanes en Berlín pues, no es lo típico de Alemania, o sea, no es la clásica. O sea, si uno se imagina luego como cosas como Baviera y los clásicos uniformes con tirantes y las falsas, no, o sea, Berlín es otro mundo, ¿no? Y luego también, a mí me tocó ver todo eso porque, por ejemplo, quisiera compartirles aquí unas imágenes, ¿se puede? ¿No se puede? Según yo Digo, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esta es una escena del muro cuando estaba en la puerta de Brandenburgo. O sea, solo, la puerta de Brandenburgo donde pasó Napoleón, incluso Napoleón se llevó la insignia superior, bueno, esa es otra historia. Esta era una franja muy gruesa, precisamente, y pues los soviéticos, pues, sus banderas rojas tenían esta parte en control, ¿no? De hecho, la embajada soviética está a unos metros, la embajada rusa continuaba a unos metros de esto, ¿no? Y pues era la separación de donde de la noche a la mañana te levantaron un muro y todo quedó separado. Tengo amigos, colegas que dicen que le quedaron en la zona de Berlín del Este y pues es como, Dani, te preguntamos dónde quieres quedar, es donde te tocó. Y obviamente pues cuando cae, bueno, de hecho el concierto fue en este terreno, entre la puerta de Brandenburgo y la zona de Potsdamer Platz, que es todo este terreno alrededor de 300.000 personas. Y obviamente, pues cuando cae el muro, la celebración nuevamente, donde ya te podías pues incluso acercar al muro, pues obviamente pues estas escenas son icónicas que me tocó ver en postales, en libros, en todos lados allá, imágenes en el metro. Y pues esta es la imagen del concierto, ¿no? De acá está el parlamento, aquí está el parlamento donde se encuentra hoy en día Angela Merkel, dirigiendo la nación, es la puerta de Brandenburgo está como por aquí, ¿no? Y, y pues me tocó recorrer todas esas zonas, digamos, bueno, damos un poquito de contexto, aquí ese es el Parlamento, la puerta de Brandenburgo aquí está, vamos a ver y entonces en esta zona pues no había nada. Hoy en día incluso aquí hay un memorial para el monumento a los judíos, o sea, precisamente también es otro de los monumentos impactantes del evento que a nivel de esta zona. Y creo que lo del muro todavía sigue siendo un concepto. Por ejemplo, a mí esta imagen la encontré yo, la conocí estando allá, les comparto el contexto. Yo estudiaba en la Universidad de Potsdam allí y justo una calle atrás, por ejemplo, que es algo que la gente luego no sabe, esta calle de aquí atrás ya es Berlín y este es el edificio principal de ese campus de la universidad y aquí pasaba el muro. Entonces, a mí sí me tocó ver como, estás en Berlín, estás en Potsdam, o sea, o estás en Brandenburgo, más bien, pero Berlín, Brandenburgo, se separaba el estado de Brandenburgo. Y como hoy en día la división física tuvo, o sea, de ese muro dijo, ustedes tienen dirección de Berlín, ustedes tienen otra dirección, no nos entendemos, no nos hablamos, la estación de tren que estaba ahí, ahí al borde de la universidad, estuvo cerrada durante muchos años durante la Guerra Fría. Y todavía me toca ver cómo precisamente hay letreros que cambian de un lugar a otro, conceptos, no sé, incluso me pasaba que, por ejemplo, yo llegué a Potsdam y me decían, no te preocupes, en Alemania te hablan inglés. Sí, claro, pero lo que no sé es que en Potsdam fue una colonia soviética, un lugar soviético, hablaban ruso, no te hablan mucho inglés. Y todo eso, pues es como que te empiezas a cuadrar las piezas del rompecabezas, no, pues ahora, pues ahí es donde te hace sentido. Y obviamente, pues el tema de la caída del muro de Berlín es una cosa que pues se ve todos los días allá, ves si ahorita pasas por donde fue la zona del concierto en el piso, ves ahí donde te dice aquí pasaba el muro de Berlín. Entonces, o sea, son cosas recuerdos que todavía quedan ahí, están vivos, están impresos en la ciudad en muchos lados. Y pues a mí sí me impactó muchísimo ese tema desde que lo empecé a ver, de lo que lo viví. Y fue cuando el concierto y el video del álbum y todo cobró más sentido de, no, pues es que se nos olvida que pues Europa estuvo separada, estuvo dividida, el mundo, o sea, nosotros lo vemos luego en un contexto de cayó el muro de Berlín, si ya cayó, es fácil revisar el periódico, como dicen, revisar el periódico del lunes bajo el brazo y ver nada más qué pasó, ¿no? Pero no sabías en ese momento cuándo iba a acabar. Estuvo más levantado más de 25 años ese muro, separando todo. Y no sabías cuándo iba a acabar, porque para la gente pensaba que nunca iba a acabar. Y yo no me imagino haber pasado 25 años viviendo en un mundo reprimido en la parte de Berlín del Este, todos socialistas, se ven todavía los edificios iguales, sin las libertades que la parte americana, francesa y británica tenían, que por eso sí podían tomar el avión, salir de ahí, viajar, y los demás no.
Entonces, a mí sí eso fue lo que me hace más sentido todo esto. Y dice, no, pues ese muro terminó por cambiar una sociedad y terminó y ahora terminó por unir a Alemania y ser lo que es. Eso que también creo que es importantísimo. Además, a mí, bueno, no sé, me da como, o me impresionaba mucho, como el lado que estaba todo pintarrajeado y grafiteado y así del muro, versus el otro lado. Y ahora que hablabas como de ese muro, siempre me ha hecho preguntarme qué hay atrás, ¿no? Entonces, del muro de Pink Floyd, ¿qué tendría que haber atrás, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve? Y creo que justamente ese es el sentido del muro de Berlín, ¿no? Por un lado por un lado tienes una vista y del otro lado tienes otra vista completamente diferente. Y entonces al hacer una división de ese tamaño, creo que eso también es justo la parte del significado del álbum, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese muro? Y es que justo por eso nació el concepto, ¿no? Porque se supone que, bueno, no se supone, esto en palabras de Roy Waters, del amigo Rogelio Aguas, eh, Roy Waters se fastidió en una gira antes del lanzamiento de The Wall. Se fastidió de todo esto de tocar era la primera vez que tocaba en un estadio muy grande, ya era banda de rock, ya altamente reconocida, y dijo, pues es que me lanzan cosas, me escupen, pues yo vengo a tocar, no vengo a ser payaso, ¿no? Y dice, ¿por qué no hay una división entre la gente que está allá, escuchándome y viéndome, y nosotros que estamos acá tocando? Dijo, yo solo vengo a tocar, no vengo a que me digan de cosas y todo esto, y por ahí primero nace el concepto de pongamos un muro, de wall, para dividir a aquellos de aquel lado y a nosotros de este lado. Y yo tenía una pregunta, muchachos. A ver, ¿Sid Barrett o Roger Waters? Roy Waters. Sí, pero ni lo pensó así. No, está en automático esa ya, ¿verdad? No, la verdad es que soy fan de Pink Floyd, muy, muy fan. Bueno, los más puristas me dirán que tal vez no soy fan porque el trabajo de antes de Dark Side of the Moon casi no me gusta nada. No me gusta ese Pink Floyd tan experimental y como que con canciones que no tienen como mucha... no tienen como una línea bien definida. Y los 4 álbums a partir de Dark Side of the Moon son lo máximo que yo he escuchado en la vida, pero definitivamente el trabajo a mí de Sid Barrett no me gusta casi nada. Sí, bueno, yo opino parecido, nada más que no le doy el beneficio de llamarle experimental así, para, se me hace al contrario bastante convencional lo que, o sea, es una experimentación muy en el estilo de los años finales de los 70s y seguía la sonoridad, se me hace así una mezcla entre Animals y cosas que estaba haciendo o que ya habían hecho algunos otros. No sé. Creo que si Pink Floyd hubiera seguido en ese tenor, no hubiese sido tan importante como lo es ahora. Porque Concuerdo el sonido 100%. que tiene ahora, o sea, que tuvo después, eh, es inigualable. Y además no se hubieran hecho, porque yo creo que también no hay que perder de vista que hay siempre una referencia a Sid Barrett en todos los demás discos o sea, una referencia así como ¿qué le pasó, no? ¿No? Porque, bueno, para los que no sepan, Sid Barrett era el vocalista de Pink Floyd y quedó loco literalmente porque se metió él no sé qué tantas cosas y entonces simple y sencillamente se fue de este mundo. O sea, se fue no en el sentido de que se murió, sino literalmente él ya no vivía en este mundo. O sea, lo habitaba, pero no lo vivía, ¿no? Era una especie de entidad que quién sabe dónde estaba. Yo creo que estaba en Venus, ¿no? O sea, una conexión directa con Venus. O sea, simple y sencillamente, como dice en mi casa, se piró. Pero entonces, siempre los discos de Pink Floyd hacen referencia a este estado que no puedes explicar. Entonces, Wish You Were Here es eso, ¿no? Desearía que estuvieras aquí porque aunque estás, no estás. No estás, pero no estás, ¿no? Y
no puede uno no ver esto mismo en The Wall. O sea, sí es la parte del artista y todo esto, pero es el artista que se va, que se pone un muro y que queda totalmente aislado de la sociedad, ¿no? Y como epílogo, el disco termina cuando se le enjuicia, o sea, por haber sido como es, y su sentencia es derribar ese muro, ¿no? Enfrentarse, salir del muro y volverse a enfrentar a la vida, ¿no? Que es justamente de The Trial, que desde mi punto de vista, además, es espectacular, ¿no? O sea, hace un disco que te dan ganas de salir de verdad y tirar los muros y decir, sí, seamos libres, ¿no? Es increíble ese tipo de cosas. Y además, con una música, esa última, que rompe completamente con el disco, porque de tener un disco de rock, llamémosle progresivo, lo que sea, de pronto se vuelve un disco orquestal, ¿no? Pero además, a mí me recuerda mucho, para los que saben, me recuerda mucho a las cosas de Schnittke, de Alfred Schnittke. O sea, es esa visión posmoderna de la música clásica que combina un montón de poliestilística, como le llamamos, que para los que no conocen a Alfred Schnittke hay que escuchar, por ejemplo, la suite Gogol, que tiene estas ondas así súper, como de medio de circo, medio bizarras y todo esto, y que estaría entonces poniendo a Pink Floyd muy en la onda de principios de los 80, de la música así clásica, contemporánea, pero que ya no es esa música de ruiditos, es una música muy irónica, que se burla, ¿no? Por ejemplo, la Suite Gogol de Alfred Schnittke, que su primer movimiento es una burla a la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? O sea, con Como referencial también, ¿no? A estar haciendo referencia siempre. Sí, pero no es esta reverencia No. los maestros, sino más bien así No, como... una referencia, o sea, como desde la referencia yo tomo lo que me importa, ¿no? Y también me río de eso, porque también es una parte que quizá esa es la parte que no tiene mucho Pink Floyd. Pink Floyd no tiene mucho humor, o esa es mi percepción. O sea, es como muy clavator, está padrísimo, pero no te vas a reír con sus discos. O sea, con sus discos te vas a poner así en una situación muy introspectiva, muy padre, al menos a mí me gusta mucho, pero no es un disco para reírte. O sea, no es, creo yo, que el humor lo que caracteriza a Pink Floyd. Pero esa es mi percepción. No sé si a lo mejor ustedes... No, a mí creo que me hacen sentido precisamente otra de las cosas que precisamente no, pues sí, jamás le he tomado a burla, pero creo que son siempre cosas que te hacen, son discos que te hacen pensar. O sea, creo que a eso van. O sea, hay mucho misterio que tienes que resolver, mucho que tienes que criticar, que tienes que pensar, que tienes que analizar, que seguramente nadie tendrá la razón y no sé si los mismos, si los mismos integrantes de Pink Floyd algún día, o sea, no sé, podían poner en palabras exactamente lo que significan sus obras, porque realmente hay diferentes interpretaciones, o bueno, o te da, creo que para jugar con diferentes interpretaciones, pero estoy de acuerdo, o sea, creo que la seriedad es de los casos que más representa o de lo que te invita a hacerle, pues a ser crítico, a ser como, pues decía a que imagines otras cosas, como por ejemplo lo que Gaby decía, que hay del otro lado del muro, o sea, es como, siempre te ponen algunas, como siempre te hablan metafóricamente hablando, te hablan de conceptos que realmente pues tienes que pensar o tal vez ocurrido en un hecho histórico y es, pues aquí quiero ver eso, luego vas a otra parte de la historia, luego vas a una cuestión meramente de ellos, otra cuestión, no sé, fantasiosa y no sé, por eso la verdad, a mí en lo personal, yo siento que no es como mucha de la música que podemos referenciar hoy en día, que simplemente le pones play y puede estar de fondo como ahí. O sea, no. Es algo que es música que tienes que escuchar y analizar. No puede estar de fondo en un centro comercial, no es música de elevador, no es música, o sea, no es no, o sea, tiene su momento y su espacio. Exactamente. Yo, por ejemplo, escuché no hace mucho a alguien decir, o más bien he escuchado a mucha gente decir, cuando tú dices, ¿te gusta Pink Floyd? Sí. O sea, como para romper el hielo, ¿no? Con alguien, ¿te gusta Pink Floyd? Sí. Ya sabes que a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es, ¿Waters o Gilmour? ¿No?
O sea, como para decir, tú ¿a quién prefieres, no? Y normalmente he escuchado que la diferencia supuesta es que Waters sería así como un activista social, como pro causas justas y todo esto, mientras que Gilmour es más bien músico, ¿no? Él se dedica a hacer música. Lo cual me parece totalmente alejado de la realidad porque pues realmente los discos más emblemáticos siempre los ha dirigido Roger Waters, ¿no? O sea, por ejemplo, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall, ¿no? Él compuso la mayor parte de canciones y ha dirigido. No estoy diciendo que Gilmour no sea un gran músico, sí, pero me parece raro que corten, ¿no? Un poco así de como que tú esto, tú lo otro. Pero, ese es mi punto de vista, pero yo les preguntaría, ¿Waters o Gilmour? Yo, la verdad es que siempre he tenido como ese dilema y creo que conforme vas madurando un poquito, al menos musicalmente, te das cuenta, o al menos desde mi punto de vista, no son separables estos dos personajes. Eh, Al menos a mí, casi todo el material de Pink Floyd después de The Wall, que ya sabemos que The Wall causó estas rupturas entre Pink Floyd y las demandas, y todo el relajo de Pink Floyd, casi nada de lo que salió después me gusta. Muchas de las canciones que son coescritas por Richard Wright y por David Gilmour me gustan, pero a veces siento que es demasiado David Gilmour, es demasiado Richard Wright, y escucho el material de Roger Waters por separado, y es demasiado Roger Waters, demasiado conceptual, demasiadas secuencias, y dices como que falta un poquito, ¿no? Me gusta lo musical de Gilmour, me encanta la voz de Gilmour, me encanta cómo suena la voz de Gilmour con Roger Waters, y me encanta cómo Gilmour acompaña las canciones de Waters y cómo Waters acompaña las canciones de Gilmour. Difícilmente una canción de un álbum solista de cualquiera de los dos me gusta. La única excepción que es una canción de mis favoritos porque me llega, es muy bonita, una canción que se llama Breakthrough de Richard Wright. Es de un álbum de Richard Wright con, con acompañamiento de David Gilmour. Es de las pocas que me gustan, pero yo creo que aprendí a decidir que para mí Pink Floyd pues es ambos. No hay manera de separar a estos dos. Ok, entonces como preguntamos ahí Tim ¿eres Gilmore. Tim Gilmour o Tim Waters? Miguel Osvaldo Sánchez ya nos contestó que es Tim Gilmour. Y también Emilio También Cantón ya Emilio dijo que es Cantón. Tim Gilmour. O sea que va ganando Gilmour. Gabriela, tú, Tim Waters, Tim Gilmour. Híjole, es que me cuesta, como intérprete, creo que es 100% Gilmour. O sea, esa interpretación que tiene de la guitarra, como darle todo el sentido, lo que decías hace rato, ¿no? Como su musicalidad per se, me parece brutal. Pero creo que como arreglista, compositor, Waters. Ok, entonces tu respuesta es... No quiero. Yo también diría que empate como Yair, ¿eh? Es que la verdad no, también me cuesta trabajo, siempre lo he visto como es un átomo y no lo voy a dividir. O sea, al menos igual también he pensado como Yair. Pero el chat quiere El chat Quiere quiere golpes, sangre. quiere golpes, sangre, sí. quiere decir, a ver, sí, apuéstenle, no le saquen. Waters. Bueno, Waters, ya llevamos Waters 1, Gilmour 2. Gilmour 2. Yo también me iría entonces Waters 51-49. Ok, ahí van, empatados. Lo de hoy no es si es Godzilla o King Kong, hoy es Gilmour y Waters. Exactamente, es la misma imagen, nada más que con la cara de Waters. Yo soy Entonces, bueno, pues va ganando Gilmour. ¿Tú qué dices, Gaby? Decídete. ¿Con quién te quedarías en una isla desierta? ¿Con Gilmour? Shit, no me hagas Pues, eso. pónganme otra opción. Así. Ahí voy yo con otra opción. Fuera de broma, mi miembro favorito siempre de Pink Floyd, quien me ha hecho escuchar Pink Floyd por sus aportaciones a sus canciones, no es ni Gilmour ni es Waters, para mí siempre ha sido Richard Wright. Okay. Entonces sales del
Tim Waters para entrar. Sí, soy Team Wright 100%. Bueno, ya tenemos. Jimmy va ganando y Waters. Ya me dejó ya ir solo aquí en Team Waters, entonces. Puedes decir Team Mason. No, creo que sí me tendría que ir con Tiene Gilmour. una opinión clara y definida sobre las cosas. Ya sé que difícil, pero... Pues creo ¿Tú, que, Oscar? pues mira, yo creo que o sea, lo que ustedes han dicho es muy cierto y no lo voy a negar, pero creo que por mera cuestión, ¿cómo se podría decir? Empática, de que me tocó más crecer con la figura de Waters, me iría por Waters, ¿no? Y no quiere decir que no me guste Gilmour, me encanta cómo toca la guitarra, me parece uno de los grandes guitarristas que puede haber, pero pues de chiquito crecí con la idea de Roger Waters es la onda y pues no lo puedo negar, todavía lo siento, ¿no? O sea, sí, sí, además me parece un tipo que es como que realmente visualmente tiene mucha idea. O sea, yo no he ido desgraciadamente a un concierto. No sé si desgraciadamente, creo que si pudiera ir yo, o sea, que si el concierto pudiera ser para mí solito, me encantaría. Pero obviamente no puede ser así, ¿verdad? Es de lo más piqui del universo. Es que hay mucha gente que se pone a cantar y canta re feo, entonces, a ver, ¿no? Pero bueno, pero por ejemplo, no he podido ver todavía, se lo recomiendo porque vi el trailer del documental que se hizo del 2015, del concierto documental de The Wall. Es una cosa impresionante, o sea, visualmente es impresionante, ¿no? Que creo que también eso le debemos a Pink Floyd, ¿no? Los conciertos estos que son una experiencia absolutamente inigualable, o sea, vas esperando, o sea, yo creo que toda la gente que va a ver a Roger Waters, y también a Pink Floyd, pero más sobre todo a Roger Waters, sabe que o está esperando algo que va a ser impresionante así, y que también forma parte del show. Entonces, eso me gusta mucho de él, que tiene esta capacidad de pensar en cómo te vas a sentir, ¿no? Cuando veas, escuches o algo así. Tiene esta capacidad de mover hilitos y saber que te vas a sentir muy bien. No sé, ya tú que sí has estado en un concierto, ¿qué tal? ¿Cómo es la experiencia? Mira, no preparé fotos porque justamente ahí en un disco duro tengo fotos y videos de las dos veces que fui al concierto de The Wall. Una 2010 fue en el Palacio de los Deportes y la otra creo que fue 2012 en el Foro Sol con una producción pues un poquito más grande, ¿no? Pues el Foro Sol. Y también me acabo de acordar, no recordaba que justo aquí en mi casa en la sala tengo el DVD que dices del 2015 creo, que es como un acercamiento más personal a Roy Waters, ¿no? Y su historia con The Wall, porque es un poquito como un formato más natural, como de entrevista, historia y así. Cómo es el show de The Wall en vivo es una cosa increíble. Eh, pues primero que no es el típico show donde va a salir Pink Floyd o Roy Waters con su banda a tocar nada más, pero sale Roy Waters caracterizando a Pink en cada una de sus etapas, ¿no? Y tienes, por más sencillos que a veces sean, por ejemplo, sale el maestro, que es como un globo. eh, por más sencillos que sean a veces esos recursos, lo que te ocasiona, ¿no? Ver al maestro, la mamá, la animación de las plantas. Pero hay un momento particular que es a principios del setlist, en Another Brick in the Wall parte 2, cuando en el segundo coro, que es en el coro donde cantan los niños en la canción, sale un grupito de niños a cantar el coro y como a enfrentarse, como a decirle de cosas al globo del maestro que está aquí, ¿no? Le dicen, we don't need no education, etcétera. Y durante el solo de guitarra al final de la canción, los niñitos se pueden hacer como una coreografía como si estuvieran golpeando al profesor y se burlan de él, ¿no? Se mofan de él. Entonces, como que ver todas esas cositas, todos esos detalles del disco en escenario, más la animación de Empty Spaces de las flores, la coordinación de los músicos con las animaciones
Por ejemplo, Ray Waters que toca Mother, mientras pone detrás de él un video de él tocándola en 1900, no sé, el año que quieran, eh, y tocando perfecto, coordinando, sincronizando perfectamente su interpretación con lo que está pasando detrás, es una cosa maravillosa. Es increíble, o sea, de verdad como que yo no viví esa época, pero te lleva a otro momento. Te dice, este soy yo de 30 años tocando esta canción en tal lugar, voy a tocarla para ustedes mientras me ven a mí tocando de joven esta canción. No, es una cosa impresionante y el muro siendo construido frente a ti, todos los ladrillos, el muro siendo una pantalla finalmente donde se proyecta todo y cómo lo derriban al final es una experiencia que todos deberían vivir, de verdad. Aunque haya mucha gente. Aunque haya mucha gente y al final del concierto en el Foro Sol, el cuate que estaba enfrente de mí me arruinó todo porque estaba bajo efectos de sustancias de procedencia rara y bajo efectos de alcohol y así, y hizo su desastre ahí frente a mí. Pero fuera de eso, todo al 100 en el concierto. Increíble. Bueno, pues creo que tenemos que ir cerrando, ya nos alargamos un poco, pero para cerrar, Gil, ¿nos puedes regalar la última, más rara y difícil pregunta de la trivia del día? Claro que sí, no está tan fácil como las demás, pero váyanse preparando. Los que conozcan el álbum la van a saber. Así que ahí va la última pregunta. ¿En qué canción del álbum hay un mensaje subliminal, que es un audio reproducido al revés? Repito, ¿en qué canción del álbum hay un mensaje subliminal, el cual es un audio reproducido al revés? ¿Cuál es el nombre de la canción para ahora sí definir quién es el ganador de esta dinámica? Ya he visto que hay algunos perfilados ahí a ganadores. He visto a Emilio, a Sebas, a Omar Cerrillo, Santiago, Ángel, algunos nombres que ahí se van perfilando, pero quien conteste esta pregunta será el ganador de la dinámica. Si no conocen bien el álbum, no les va a dar tiempo de meter sus canciones al DAW, voltearlas y escucharlas, o sea, no vayan por ahí. O sea, Bueno, tal vez en una de esas, así... pero pues digo, si tienen suerte, pero yo creo que antes alguien la va a responder. Sí, está ruda, está ruda. Bueno, pues... Él se vio muy rudo. Exactamente. Para ir cerrando, pues, bueno, un dato que sería importante decir, por ejemplo, es que este es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, ¿no? Según los datos que revisé, se calcula que ha vendido 30 millones de copias, ¿no? Lo cual es un montón, ¿no? Tienes que ponerte a pensar que, por ejemplo, hay países que no tienen 30 millones de habitantes, ¿no? No sé, hay países que tienen 10 y cosas así. Entonces, imagínate, ¿no? Son esas cosas que dices, es un disco que realmente podrías... Canadá no tiene 30 millones de habitantes, creo. No, creo que no. Sin embargo, tiene para vacunar 20 veces a su población. Bueno, es que, perdón, pero yo ahorita con los canadienses tengo un problema muy grande que alguna vez... Pero bueno, viéndolo en mexicanos, ¿qué sería? Uno de cada 4, por ahí tiene que tener un disco, ¿no? Por ahí. Pues tal vez, sí, tal vez, ¿no? Pues antes era, yo creo que era un disco así que todo el mundo tenía, sí, pirateado. Si no lo tenías original, lo tenías pirateado. O sea, es que seguro, ¿no? O sea, tenías el disco, el cassette, el CD, lo habías grabado ahí del Rock 101, no sé. O sea, pero es un disco muy, 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 muy famoso y que no puede faltar en alguien que se diga amante de la música. O sea, ni ese, ni Dark Side of the Moon, ni Wish You Were Here, para mí pueden faltar en tu discoteca, ¿no? Sea esta física o sea digital, ¿no? Para mí la discoteca digital es muy buen invento siempre y cuando te responsabilices de escuchar todo un disco. Sobre todo cuando estamos hablando de esos discos antiguos que se hacían, como bien decía Flavia hace rato y Gaby también, que se hicieron pensando en que era toda una experiencia, ¿no? No todos los discos se hicieron así, por supuesto, pero estos discos en particular sí se hicieron para que te sientes o para que, bueno, ahora, por ejemplo, yo que lo estuve escuchando tanto para esta plática, porque, bueno, lo he escuchado muchas veces en mi vida, pero pues no lo escucho todos los días. Pero últimamente, en los últimos, ¿qué será? 4 días, sí lo he estado escuchando muchísimo. La verdad, lo disfruté muchísimo.
ahora que estoy regando el jardín, por ejemplo, ahora que no llueve y tengo que regar el jardín, te pones tus audífonos, le pones ahí y bueno, como ya es un poco noche y es un viajezote, perdón que lo diga así, pero es que es increíble escucharlo así, o no sé, como lo quieran escuchar, pero tienen que escuchar eso, tienen que ver la película, porque todo eso nos va formando. Todo eso nos va formando el gusto, nos va dando criterio a la hora de que nosotros mismos queremos hacer nuestras propias cosas, ¿no? Si tú quieres ser un ingeniero de grabación, de mezcla, ¿no? Tienes que escuchar estos discos para tratar de decir cómo quieres que suenen tus discos o los discos que tú vas a producir o grabar, etcétera. Si tú quieres ser alguien, por ejemplo, que esté involucrado con la parte de negocios, tienes que conocerlos porque también pueden ser referencias para tus trabajos futuros, lo que tú quieras hacer. Si tú quieres ser músico, quieres hacer música, quieres dedicarte a los arreglos o lo que sea, tienes que escuchar este tipo de discos, independientemente del género que a ti te guste. Así te gusta el reggaetón, ¿no? Yo estoy seguro que si los reggaetoneros escucharan más música, harían mejor reggaetón, ¿no? No estoy diciendo que hagan otra cosa, pero lo que harían sería mucho mejor. Si tú escuchas este tipo de música, siempre la música que tú hagas va a ser mejor porque vas a tener referencias, ¿no? Eh, Cuando un músico cualquiera se casa con un género, me refiero solamente para escuchar, pues pierde toda una gama de conocimiento y es muy triste, eso sí pasa. Por ejemplo, en el área en que yo me muevo, a veces hay gente que pues se ha escuchado a todo Bach, a todo Mozart y a todo Beethoven, pero no ha escuchado a otros clásicos como Pink Floyd, como Rolling Stones, como Led Zeppelin, ¿no? Entonces, se pierde esa parte también. Es importante tener una cultura amplia de todo tipo de música, porque quien gana es uno. No sé, esa sería mi reflexión final, pero me gustaría que ustedes nos compartieran sus reflexiones finales acerca de este disco y de su experiencia. Flavio, por favor. Sí, yo quisiera sumar a lo que dices, Oscar, sobre todo creo que a lo largo de esta serie que vamos a tener este semestre, eh, pues muchas de estas producciones pues obviamente pues salieron pues desde cassettes, obviamente luego los escuchamos CDs, o sea, vinilos, cassettes, CDs, y ahora pues en streaming. Y pues obviamente pues que yo no, yo cuando lo escuché, pues sí lo escuché de corrido, porque pues obviamente pues no estamos a ver, dale a la next, o ponle en shuffle, haz un playlist, o sea, no, o sea, ese precisamente son el tipo de cosas que creo que diferencian mucho de los álbumes de aquí, de tiempos atrás con las producciones que tenemos ahora. Y creo que sí, pues vale mucho la pena la experiencia de escucharlo de principio a fin, ¿no? Es como decía Jair, un libro no te va a saltar otro capítulo si antes leer el primero, ¿no? Esa es una. La otra, completamente de acuerdo contigo, Oscar, creo que son productos, también lo decía José Miguel, pues es un producto, era algo que buscabas y la experiencia física que te daba difícilmente hoy en día la encuentras, ¿no? O sea, me pasó algo muy similar, por ejemplo, cuando yo compré una copia del disco blanco, edición especial de Nevermind, de Nirvana, ¿no? Y en vinil, o sea, y ya pues como sentías que eras parte de esa historia, y ahorita en el mundo digital, pues no lo sientes tanto. Entonces, por ahí cuando se tiene la oportunidad de conseguir una copia del disco y todo, pues aunque sea en CD o lo que sea, creo que vale mucho la pena, ¿no? Sobre todo para los discos de esta serie. Y otra cosa que decía Oscar, sí, si llega un cliente y dice quiero sonar como Pink Floyd, pues tienes que ponerte a pensar cómo vas a hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues precisamente en el estudio, las herramientas, ponerte a hacer una ingeniería inversa y vas a tratar de pensar a ver cómo grabaron esto, qué tipos de sonidos son. Recordemos que pues hoy hay muchos más sintetizadores y efectos y plugins y todo lo que había antes y los resultados ahora pues, son realmente muy buenos y pues creo que hoy en día puedes hacer todavía más y mejores cosas con lo que hoy en día tenemos. Muchas gracias. ¿Quién nos quiere compartir sus reflexiones finales? Gaby, Yair, Gil. Pues yo lo que espero es que estas historias del LP para especialmente nuestro ciclo de rockeros, haga que escuchen a estos grandes clásicos del rock, ¿no? Creo que a veces nos casamos con un género, escuchamos la música que nos gusta o que conocemos y
siempre ampliar los horizontes es bueno. Entonces, si no han escuchado el disco, si no conocen la obra de Pink Floyd en general, si no han visto la película, amplíen sus horizontes y cuéntanos la próxima emisión qué les pareció y pues escuchen la música que fue nuestra, ¿no? Porque bueno, muchos de ustedes están muy chavitos, pero sí, nosotros, no sé, Oscar, yo, algunos de sus profesores crecimos con este tipo de música. Entonces, está padre poder compartir con ustedes lo que fue nuestra historia y lo que ha sido nuestra historia musical, pero justo como ustedes amplían nuestro horizonte con mucha música de hoy en día, pues ahora déjenos ampliar su horizonte con la música de antes. Completamente. Gracias, Gaby. Mi reflexión va un poco allá a retomar este ritual de tomarnos un tiempo, una hora de escuchar un álbum, estos álbumes conceptuales que fueron hechos para ese momento. Creo que la tecnología nos juega es una navaja de doble filo en el cual la música se vuelve un poquito más desechable. El hecho de que hay una nueva canción, tú ya la escuchas y a los 15 minutos ya es obsoleta. Este proceso de una producción antes, pues tomaba mucho tiempo de adquirir el álbum, de ir a la casa del tío, donde está el tocadiscos y ponerlo y escucharlo. Ya se pierde un poco ese sentido de la ritualidad de escuchar, prestar atención, volverlo a escuchar todo, no saltarte una canción. Y más en este tipo de álbumes conceptuales que tienen un trasfondo, un contexto cultural, social, histórico, empezarnos a ir empapando de todos estos elementos que forman un hito en la música, como lo ha sido este álbum. Háganlo, creo que las generaciones más pequeñas, háganlo en forma de un experimento, inténtenlo algún día, escúchenlo de esta manera, porque como consumimos o consumen hoy en día, no es lo mismo que antes y abran sus horizontes, como bien dice Gaby. Muchas gracias, Gil. Yair, ¿nos pudieras comentar alguna reflexión final, por favor? Claro, pues rápidamente. Yo que tengo 100% alma de rockero, hashtag rockero, del Tec de Monterrey, creo que muchas veces los que nos quedamos con ciertos géneros que a mí particularmente me encanta el rock y el rock progresivo principalmente, pues muchas veces hoy en día pues ya son géneros olvidados, no tienen el soporte que tenían antes y claro que hoy tenemos mucha música muy muy buena, para bien o para mal, es muy efímera, así como llega se va. Pero creo que muy pocos discos en la historia de la música en general, no solo del rock, tienen el legado que tiene The Wall y muchos otros discos de Pink Floyd y de muchas bandas de esta época. Y fuera de si nos gusta o no, creo que es uno de los discos que todo el mundo tiene que escuchar. No hay manera en que este disco no tenga un impacto. No hay manera de que este disco no haya tenido un impacto en nuestras vidas y en la industria que hoy conocemos en cuanto a la música que se hace, cómo consumimos música y pues claro, el amor que le tenemos a producciones de este calibre, ¿no? Gracias, Yair. Bueno, antes de pasar a lo que todo el mundo está esperando, que son los premios, ¿no? Yo quiero anunciar, hacer público que estoy elaborando ya un plan de puntos extras para los que decían hace rato de puntos extras. Yo estoy elaborando mi plan 2021 para puntos extras y he estado pensando cómo puedo hacer que mis alumnos escuchen más, vean más películas importantes y cosas así. Entonces, dije, bueno, pues con puntos extras, ¿no? Pero pues si les digo, véanlos, les doy puntos extras, pues a lo mejor ni la ven y ya quieren puntos extras. Pensé que, por ejemplo, podrían hacer, no sé, un reporte, pero pues te metes a Wikipedia, digo, y ya sacas tu reporte, no necesariamente tienes que ver. Así que estoy pensando hacer una especie de, ok, ¿quieres puntos extras? Tienes que ver estas películas, oír estos discos, y luego haré un Kahoot con preguntas. Te llamamos el Kahoot. Tal vez un pedacito de una canción, ¿no? Y entonces, quien la vaya adivinando, entonces, o que vaya sabiendo, entonces va obteniendo los puntos extras.
Lo digo porque a lo mejor mis compañeros quieren compartir esta idea y nutrirla, y entonces podríamos hacer Cahoots, ¿no? Y podríamos hacerlo aquí en Historias de un LP, al final un Kahoot o en algún otro momento, y entonces tener ahí un sistema, y entonces podríamos incentivar de esta manera. Pero tendría que ser que realmente lo vieran para que pudieran contestar bien. Y bueno, si le dan por chiripa, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Pero piénsenlo, y ya después hablamos y queda por ahí. Bueno, ahora sí vamos a conocer quiénes son los ganadores del día de hoy. Por favor, Gil. Perfecto, claro que sí, ya tenemos a nuestro ganador. Nada más para recapitular las preguntas. ¿Quién fue el director de la película Pink Floyd The Wall? Fue Alan Parker. Hay quienes mencionaban a Gerald Scarfe, aunque él fue más del lado de animación. El director del proyecto fue Alan Parker. Durante la producción del álbum, ¿qué integrante fue despedido aunque siguió trabajando en el proyecto? La respuesta es Richard Wright. Para la respuesta de esta tercera pregunta es Empty Space, es la canción que tiene un mensaje subliminal, es un audio puesto al revés, y es Roger Waters, la voz de Roger Waters, felicitándote por haber encontrado este mensaje. La persona que respondió bien estas tres preguntas fue Emilio Cantón, seguido por unos cuantos segundos por Ángel Agustín. Muchas felicidades, chicos. Se rifaron. Muchachos, les hago llegar, tienen una tarjeta de Textor, ambos dos. Se las mandaré con mucho gusto. Tengo sus datos, no se pueden ocultar de mí, entonces les haré llegar su premio. Muchas felicidades, pensaremos lo del Kahoot. Y la próxima edición va a ser el martes 16 de marzo y vamos a hablar de un clásico de clásicos, los Beatles, con su Sgt. Pepper's. Entonces, nos vemos en un mes. Fue un placer compartir con ustedes, muchachos. Muchas gracias. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos. Hasta luego. Que les vaya muy bien.